tantos años, tantas presentaciones, Carmen, que ha sido la mejor. Porque, bueno, cuando ya se tiene esta edad que tengo yo, pues uno se queda en las esencias, ¿no? Y bueno, aparte de traerme qué pasó por aquí en mi vida, cuando yo aparecí en Málaga como inspector en prácticas a los 24 años, el año 66, y claro, me he visto otra vez, digo, ¿quién me iba a decir a mí lo que iba a hacer yo ahora en que ya toco los 80 con la mano? Bueno, todo el mundo me dice, y se lo agradezco a Ricardo, que tiene una gran expectación sobre qué es lo que se puede decir con esta lección que voy a impartir. Bueno, es una reacción a lo que suele ser la vida normal de los profesionales cuando intentamos hablar con un ingeniero y le hablamos algo de resistencia de materiales, o cuando vemos a un médico y le decimos que si no estará equivocado en el diagnóstico o en el tratamiento. Y todos nosotros, los que vivimos con una profesión, nos da una reacción fuerte, aunque no salga, cada vez que intentamos que alguien nos cuente un asunto en el que no estamos de acuerdo con él, porque intenta entrar en un ámbito que no es precisamente el suyo. Y el origen de esta lección, que voy a empezar a continuación, está en una pregunta habitual. Posiblemente los presentes todos la habrán oído alguna vez, no digo que la hayan contestado o que se la hayan hecho. Y esa es la pregunta: ¿quién debe pagar más? La respuesta, 99,99%, ¿quién más tiene? Un hacendista como yo, digo, qué error. Y si fuera un examen, hasta septiembre. Y los que no hemos, ahora en julio. Y los que hemos vivido tantos años en la facultad, pues septiembre no era un remedio. O sea que mejor con otro profesor y otro año y en otra asignatura. Pero es así. Y de eso quería yo hablar. O sea, este es el origen de la tributación de la apariencia. Mi única duda fue si era de la apariencia o de las apariencias. Pero me he quedado con la apariencia porque así le doy el concepto de entidad que tiene lo que yo quería señalar. Y gracias una vez más también a Carmen, porque ha contado mi doble vida. A pesar de que dice que todo ser que se precie debe tener solo una vida, se debe conocer por su coherencia. Los partidos políticos que cambian continuamente, pues ya sabemos que son un poco de fiar. Y en este caso yo tenía una doble vida porque todas las mañanas era tributarista y todas las tardes era hacendista. Y entonces pues eso ha hecho que haya tenido que contarle a mucha gente, y mis alumnos siempre les decía lo mismo: Hacienda es pensar, pero Hacienda es la filosofía del derecho tributario. Entonces, quien no sabe la Hacienda seguramente se equivoca en el derecho tributario. Y si es un ministro, se equivocará más. Y de eso voy a hablar, querido decano, porque la primera parte se va a referir precisamente a lo que es esa pregunta y lo que es la Hacienda, cómo la contesta la Hacienda pública. Cuando se intenta saber cómo se tiene que hacer un diseño del sistema tributario, lo primero que hay que pensar es, ¿y esto en el marco constitucional dónde está? Pues está en el artículo 31, como todo el mundo sabemos, de la Constitución, que en su apartado primero dice: todos contribuirán al sostenimiento del gasto público de acuerdo con su capacidad económica, según un sistema tributario justo, basado en los principios de igualdad y progresividad, y que no sea confiscatorio. O sea, parece que es perfecto, es un plan ideal. Pero cuando uno está en un equipo haciendo un sistema tributario, algunos hemos tenido que estar, lo primero que tiene que pensar es, bueno, pero ¿cómo ordenamos esto? Los que no han tenido nunca impuesto y pasaron del sharing de Nottingham a la situación actual, pues tendría que pensar qué es lo que hacemos. Y lo primero que se piensa es como si fuera un grupo de amigos. Que vamos a atender a todos aquellos que se aprovechan de la actividad del sector público. Eso se llama principio del beneficio, se estudia en Hacienda Pública, pero la verdad es que no es satisfactorio. ¿Quién se aprovecha más de que exista policía? ¿Los ladrones o los propietarios? ¿Quién es el que más se beneficia de que existan hospitales? ¿Los enfermos o la medicina preventiva? Y cuando uno está en esa situación dice, vamos a dejarlo
porque ¿quién es el que tiene mayor beneficio de que exista una hacienda pública eficaz? ¿El contribuyente o el defraudador? Ante eso se abandonó y se decidió completar con la Constitución lo que se hace, y es atendamos al principio de capacidad económica. Y ahí está la pregunta: ¿quién tiene mayor capacidad económica? ¿Quién más tiene? ¿Quién más tiene? Andalucía está viviendo, creo, una conmoción fiscal con el impuesto sobre sucesiones. Cuando alguien piensa, ¿por qué? ¿Por qué se quiere suprimir el impuesto de sucesiones? Los hacendistas lloramos, porque estaba ya en el Código Hammurabi hace 3000 años, estaba en el derecho romano como vicésima y centésima. El impuesto sobre sucesiones siempre se ha dicho que era el único que tenía un sentido redistributivo en el sistema tributario. Alguien dirá, bueno, ¿esto qué es? No, digo lo que es, lo que podría ser. Lo que no puede ser nada es lo que decía aquella monja: los excesos son pecados siempre. Da igual en lo que sea. Y en este caso, pues claro, el impuesto de sucesiones, con un valor real excesivo, con los impuestos progresivos en el que se convierte en confiscatorio, está muy mal. Pero un impuesto de sucesiones que atiende a la riqueza que se ha ido acumulando durante la vida, es decir, lo que se tiene, la verdad es que puede ser un buen sistema de redistribución de rentas. Pero el apartado siguiente era decir, bien, vamos a ver entonces cómo distribuimos este sistema tributario. Dice, bueno, pues solo hay tres formas de ver capacidades económicas: lo que se gana, lo que se tiene o lo que se gasta. Una vez más, el pueblo soberano tiene respuesta para todo. Este debe tener una gran capacidad económica porque fíjate lo que gasta. ¿No? Lo que gasta, no sabemos realmente si eso es suyo, ni siquiera eso, ¿no? Este debe pagar muchos impuestos porque fíjate lo que tiene. Claro, lo que tiene a lo mejor gana poco, pero lleva 70 años ahorrando. Y este dice, no, este que no pague porque es que no tiene un duro. Claro, pero a lo mejor gana. Yo me acuerdo la primera vez que conocí a una persona viva en carne y hueso que ganaba al mes 250 millones de pesetas por rendimiento de trabajo, y la verdad es que yo me admiré más que otra cosa. No tuve envidia porque no era cuestión para eso, pero dije, no, fíjate, son normales, ¿no? Bueno, normal era, pero mejor que yo, vamos, sin duda, ¿no? Pero con este mecanismo dice, no, esto hay que seguir buscando esa idea de la capacidad. Y yo siempre cuento que todo lo fue arreglando la Hacienda poco a poco. Se dijo, vamos a empezar por el que más tiene. ¿Quién debe pagar más? Quien tenga más terreno. Era el impuesto básico entonces. Claro, había uno que tenía un terreno grande y otro igual de grande, pero uno tenía una riqueza inmensa porque era fértil, no tenía que hacer nada, se le caía una pepita de melón y tenía un melonar. Y en cambio otro, pues estaba ahí todo el día y no sabía qué hacer, si sembrar, si rezar, y aquello no le daba nada. Dijo, no, ahora hay que estar a lo que se gana, vamos a ver los ingresos. Apareció la renta bruta y claro, con la misma renta, pues uno la obtenía, pero haciendo gastos, inversiones, trabajando mucho más, y el otro, ya te digo, el del melonar, el que seguía tirando pepitas y ya tenía lo mejor. Y dijo, no, vamos a que se resten los gastos, las inversiones, y se consiguió la renta neta. Claro, en el Imperio Austrohúngaro fueron tan atentos que crearon 450 impuestos. Cada cosa, este es un artesano, este se dedica a la agricultura, este es un profesional, este tiene el dinero como usurero, pero este lo tiene usurero del Estado porque compra deuda pública. Claro, eso no podía funcionar bien. Y se dijo, bueno, pues vamos a ponerle un concepto más. Y cuando Pitt en el año 1891 decidió que era lo mejor establecer el impuesto sobre la renta ganada, pues en ese momento se dijo, bueno, los impuestos estos que hemos dicho sobre cada cosa van a ser a cuenta del impuesto general. Damos un salto en la historia y llegamos a 1978, es nuestra reforma tributaria. Y un grupo de 7 personas empezaron a decir, bueno, ¿cómo hacemos el sistema? La idea era una idea fiscalista pura, y es que no se escape nadie. Y entonces se dijo, bueno, pues vamos a poner un impuesto sobre la renta por lo que se gana. Pero también vamos a poner un impuesto sobre el patrimonio para tener el control de las ganancias. Y dijo, ya, ¿y qué hacemos con lo que se gasta? Y dice, no, eso es obligatorio porque vamos a entrar en la Comunidad Económica Europea. O sea que tenemos, gracias a Dios, un sistema, bueno, gracias a Dios, que Dios es así, pero eso ya se lo dijo Santa Teresa cuando cruzando el Arlanzón se cayó de la carreta, se dio un golpe en la rodilla
Y le dijo, pero hombre, señor, y dijo Dios, bueno, eso está en el libro de las fundaciones, no me lo invento yo, ¿eh? Y dice, así trato yo a mis amigos, y digo, ya, por eso tienes tan pocos. Bueno, pues en este caso la realidad es que Dios hace las cosas y esto será para bien, eso sí que tenemos, no hay duda, porque lo dice la Epístola a los Romanos en el capítulo 8, apartado, versículo 31. Pero lo siguiente que tendríamos que decir era, ¿y cómo ya sabemos quién tiene que pagar? Pero los impuestos tienen que ser progresivos porque lo que dice la Constitución. Y ahí nos ayudó una vez más la economía y la hacienda. Con una teoría de pura apariencia, de nuevo. La ley de las utilidades marginales decrecientes. Los que no hayan hecho económicas o no hayan estudiado una asignatura de economía sabrán que la explicación de siempre es contar la teoría de la sed y el vaso de agua. ¿Qué utilidad tiene para una persona cansadísima que ha hecho deporte, que hace muchísimo calor, un vaso de agua? Dele usted un valor de 1 a 10. Y el segundo vaso de agua, 9. Y el tercero, 8. Cuando ya va por y el cuarto, que ya tiene el chico mareos, está bastante fastidiado, 2. Y el séptimo, pues el séptimo es que se nos ha desmayado y seguimos dando vasos de agua, esto empieza a ser una utilidad negativa. Bueno, esa es la ley de utilidades marginales decreciente. Einaudi se inventó una cosa más y dijo, claro, la teoría del sacrificio, y es, ¿qué sacrificio tiene el rico cuando pone la misma cantidad que el pobre? La cantidad es la misma, pero el sacrificio parece que es menor. Cuando se va al cine los chicos jóvenes, o a donde vayan, y deciden distribuirse el coste, y dicen, ¿cuántos somos? 4 entre 4. Entre 4, pero ahí está el rico, el pobre, el mediano, no es igual, ¿no? Claro, había que tener una vez más que medir las apariencias. El sistema termina fracasando, ¿no? Porque, ¿cómo le dices a la gente cuando está ahora en campaña de renta y lo ves cabizbajo? ¿Te han hecho ya la declaración? Sí. ¿Y qué? Oh, me ha salido una barbaridad. Alégrate, eso es que ha ganado mucho. ¿Ha ganado mucho? Claro, tuvo que aparecer un día Pugliani, crear la doctrina de la ilusión financiera, y dijo, todos los impuestos se justifican menos la renta. Hay un impuesto irritante que es el impuesto sobre la renta. Cuando uno dice, pero esto que pago, si es lo que yo he ganado con mi esfuerzo, con mi riesgo, irritante. Pero en cambio, los impuestos indirectos, cuando se va en una compra, me compra unos zapatos, me compra una bolsa, nadie dice, me ha costado tanto más el IVA. Eso no lo dice nadie. O sea que es un impuesto anestesiante. Y luego está el más gracioso típico italiano, que es el impuesto sobre las herencias, que cuando se ve a la señora siciliana o calabresa llorando de negro, se ha muerto mi marido, Lucas, no valgo para nada, no quiero nada, no sirvo para nada, pero el de Hacienda está al lado y pues, si no quiere nada, ni vale para nada, me llevo el 20%. Y esto es lo que el impuesto de sucesiones se comparte con la pena, ¿no? Esta era la hacienda pública que nos lleva a lo que de verdad interesa más, y es que vamos a hablar a partir de ahora de qué se regula en nuestra Ley General Tributaria sobre apariencias. Lo primero que se me ha ocurrido, porque era fundamental, era hablar de las personalidades. Una vez más nos obliga a conocer de dónde viene la palabra persona. Los que han estudiado Derecho Romano recordarán también que persona quiere decir la careta que hacía retumbar la voz en los teatros, en el Teatro de Marcelo, por ejemplo, en Roma, en el que la careta cambiaba el personaje. Y bueno, lo hemos visto en algunas películas seguro, pero creo que en Beria también lo hace. Y es que va con un palito, aquí está la careta, y el mismo personaje puede hacer de señor, de señora, de viejo, de joven, y la voz pues se amplifica, incluso se cambia gracias a la careta. Bueno, pues la persona y la personalidad jurídica es así, los impuestos parece que los tienen que pagar todos, y en todos, aunque ahora haya tantos problemas con el género, pero todos, con cualquier género, solamente pueden ser personas. Y también las sociedades que tengan personalidad jurídica. En cambio, la Ley General Tributaria añade, también pueden ser sujetos pasivos contribuyentes de un impuesto, los entes sin personalidad jurídica cuando así lo establece la ley del impuesto. Claro, esto ha llevado a una cierta locura. El ejemplo más conocido es las herencias yacentes, ¿no? Que siempre hay un albacea, alguien que tiene que procurar que la herencia se mantenga, que la herencia sea fructífera también. ¿Y quién tributa por eso? Pues como sea una herencia de confianza catalana,
el Código Civil catalán dice que el heredero de confianza, o sea, el administrador de lo que no es suyo, hasta que se encuentre quién es el heredero de verdad, tributa por renta personal física como si él hubiera sido el heredero. Pero, bueno, ya es fuerte, pero bueno, lo llevamos bien, porque los que no estamos en Cataluña ni tenemos herencia de confianza. Pero también es verdad que hay un segundo mecanismo que nos molesta bastante más, y es la apariencia absoluta, que es la comunidad de bienes. Todo el mundo cuando dice, oye, ¿tú tributas por impuestos a la renta? Sí. ¿Y este negocio cómo lo vamos a hacer? Oye, ¿por qué no creamos una comunidad de bienes? Cuando alguien dice creamos, es que se cree en Dios. La comunidad de bienes no se crea. O sea, es así, es así. La comunidad de bienes es una situación. 392 del Código Civil. Cuando una cosa pertenece en propiedad a dos o más personas, se llama comunidad de bienes. Por lo tanto, es la situación de una cosa. No tiene nada que ver, no es posible decir que una comunidad de bienes ni es sujeto pasivo, ni compra, ni vende, nada, eso no lo hace una cosa. Yo, esta conferencia mejor escrita, mejor dicha y más completa, la he publicado esta mañana en los papeles de JB, y se lo he dedicado a mi profesor que me dio por primera vez Derecho Civil en años 60, sin poner el nombre, que un día nos dijo, ¿no sabéis lo que es la comunidad de bienes? No. Pues mira, si os compráis entre dos un caballo, eso es una comunidad de bienes indivisible, porque si lo dividís, la misma está el caballo. Bueno, pues efectivamente, esto es empezar a atender, pero yo me acuerdo que lo explicaba no hace mucho tiempo a una persona que tiene una comunidad de bienes y que funciona comprando y vendiendo y asesorando y de todo, ¿no? Y le dije, ¿pero tú has entendido bien? Y dijo, sí, yo no voy a cambiar. Esto pongo aquí CB, tiene el número de identificación fiscal y esto va a seguir así. Y bueno, pues ya sabéis que el que comprar es tú. Sí, compramos los comuneros, pero esto tributas. Claro, en el impuesto de valor añadido, el artículo 84 dice, de la ley del IVA, del 37 del 92, dice, serán sujetos pasivos las comunidades de bienes. Por lo cual, ya no puede decir nada. Hay gente que te tienes que explicar, mira, esto es a lo fiscal, pero no por lo demás. Bueno, era bueno e interesante esto, pero como había que liarlo un poquito más, hay que irse a la ley 27 de 2014 del impuesto de sociedades, que en el artículo 7, cuando empieza a referirse a los sujetos pasivos del impuesto, de pronto dice, serán sujetos pasivos del impuesto las sociedades civiles que tengan un objeto mercantil. Pero bueno, ¿esto cómo es posible? La sociedad civil siempre tiene personalidad jurídica. Enseguida los más listos te dicen, no, existe la sociedad irregular. No, la sociedad irregular es que no está constituida todavía, o que está pendiente de aprobación, o de registro, de convenio, pero ya tendrá. Eso es como alguien que dijo que las personas embarazadas están esperando un ser, pero aún no es ser humano. ¿Qué vamos a hacer? Pero en este caso la sociedad irregular es la sociedad irregular, pero será sociedad si no lo es ya. Por otra parte, los buenos mercantilistas saben que la sociedad, desde que existe, es que tiene personalidad frente a los socios para exigirle todo, desde aportaciones y que no le dan competencia desleal. O sea que, bueno, pues este año 14, o sea que no estamos tan lejos, 5 años nada más, ha terminado diciendo que hay sociedades civiles que tienen personalidad jurídica que en cambio no tributan por el impuesto social. Y en cambio en el impuesto de sociedades tributan todos los fondos de inversión, de pensiones, de fondos inmobiliarios que no tienen personalidad. Es un poquito sistema de apariencias, ¿eh? Todo lo que es una estructura económica organizada que puede determinar una renta, pues se interesa, sujeto, tributa, como si fuera una persona, el gran terror de la modernidad, el como si. Pero el punto siguiente, que era el que más me interesaba, era la simulación. Ha sido como un tsunami fiscal, el que se ha producido hace 3 años. Todos los despachos de abogados que eran con sociedades han visto angustia, pero todos los artistas que tenían sociedades, da igual que se refiera a la historia de España contando, no sé si cuéntame cómo pasó o algo por el estilo, pero da igual, todos han caído por el mismo sistema. Hubo alguien que le dijo, todo lo que ganes en la serie, todo lo que gane, mete una sociedad. Y alguien que lo que dijo es, bueno, yo estudio la simulación o no. Digo, no me voy a poner a estudiar. Pues no. Y le ha hecho actas a todo el mundo. Claro, encima los tribunales están diciendo que es como se ha hecho por la hacienda pública. Pensamos un poquito, es corto. 1261 del Código Civil. Todo contrato tiene que tener 3 elementos. Consentimiento, objeto y causa.
1274 del Código Civil. La causa de los contratos. La causa de los contratos será: en los onerosos la contraprestación, en los remuneratorios el servicio que se remunera, y en los de beneficencia la beneficencia del benefactor. Claro, esos tres, dice, bueno, pero todavía no ha llegado. 1275, los contratos con causa ilícita o con causa o sin causa deberán entenderse nulos. 1276, los contratos con una causa falsa serán nulos salvo que se demuestre que hay otra verdadera. Tribunal Supremo, desde 1800. La causa es un elemento objetivo del contrato, no se puede confundir ni con el motivo ni con los fines. Todo el mundo lo sabía hasta que llegó lo fiscal, la apariencia. Y claro, cuando llegaron a los despachos de abogados, oiga, ustedes, aquí ¿quién lleva este tema? De abogados, de asesores, de economistas, en los artistas. ¿Esto quién lo hace? Bueno, esto lo hacen los socios, claro, pero la gente contrata con la sociedad. La sociedad factura, la sociedad tiene gastos, la sociedad... Ya, pero esto es una simulación. ¿Una simulación? Sí, artículo 16 de la Ley General Tributaria. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que la sociedad no tributa y ustedes tributan personalmente por impuestos sobre la renta y tributación. Incluso muchos ministros tenían casas en sociedades. Y siempre se quedaban sorprendidos, que me decían, si esto es lícito, ¿cómo? Claro que es lícito, si el problema no es que sea lícito. El problema es si la renta que se puede obtener en esa sociedad debe atribuirse o no. Todavía no es peor esto, lo peor es lo que se ha inventado. Yo me gustaría conocer a los buenos civilistas de principios del siglo XX, ¿no? Y preguntarle, ¿eso de la simulación relativa que se aplica ahora, eso qué es? Porque es que ahora, cada vez que se ve un dinero oculto, terminan diciendo que es una simulación. La simulación no es eso, ¿no? Y entonces me diría, pero tú no has aprendido que la simulación se refiere a la causa. Pues quiere decir que cuando la causa es relativamente falsa y existe una relativamente verdadera, pero es la causa, nunca es el precio, ni el objeto, ni lo demás. Es algo realmente bueno, pero ¿por qué no complicarlo un poco más? El Código Civil nos da más cosas. La fiducia. La fiducia es lícita, está regulada perfectamente, además, sobre todo a efectos de herencias, pero con la sección fideicomisaria, claro. Pero, ¿la fiducia qué quiere decir? Pues que ponemos a una persona como si estuviera siendo suyo los elementos contractuales con los que está funcionando y sin embargo no son suyos. Yo me acuerdo que les digo bastante manía a las fórmulas matemáticas que no comprendo. Una entidad que quería evitar una prohibición le dijo, tienes que comprar todas estas acciones tú. Y digo, sí, está muy bien, pero necesito tantos millones de pesetas. Y dijeron, no te preocupes, hay quienes los millones compran las acciones, pero las venderás cuando te digamos que las vendes. Y por el precio que te digamos y a quien digamos. Eso es una fiducia, ¿eh? Y claro, pues cuando yo lo conocí, le dijeron, venden mañana, por tal precio a Menganito. Y le salió una plusvalía, lo que tenía que tributar. Y me dice, no, me han dicho que no me preocupe, que toda la plusvalía me la pagan. Y dije, claro, te la pagan, pero esto es tributo otra vez. ¿Y qué dices? Claro, o sea, si tiene que pagar y te ponen el dinero, ya, y entonces, digo, bueno, no te preocupes, porque tributas por eso, y dice, pero también me lo pagarán, sí, pero es que lo que te den también. Y me dijo, mira, tengo un amigo que me ha dicho que hay una fórmula, no me la preguntes, pero me lo dijo y es verdad, ¿eh? Porque todo el mundo me lo ha retirado. Hay una fórmula que se calcula y te dan una vez nada más y con eso ya está todo resuelto. Bueno, pero la fiducia está ahí. Es lícito, pero es una apariencia. Y lo mismo ocurre con el negocio indirecto. Yo, la verdad es que he hablado muchas veces del negocio indirecto y digo, siempre decía, que no me pregunten, que ponga un ejemplo, ¿no? Y claro, tenía que preparar esta conferencia. Has hecho muy bien de cara en decirme que lo has estudiado. Y de pronto veo que el ejemplo típico que más se repite es tan elemental, pero es verdad. ¿Qué ocurre cuando se acuerda hacer una reducción de capital con devolución de aportaciones y al mismo tiempo una ampliación de capital con cargo a reserva? Pues que ha hecho una distribución de dividendos.
Claro, eso, pues en la Hacienda solo tenían que mirar un poquito y ¡pum!, ya te llega el aviso. Pero yo no sabía, yo veía lo indirecto y no está muy bien, pero no sabía poner el ejemplo, pero sí sabía lo que quería decir. Me faltan ya solo 2 puntos más. Apariencia grande, dolorosa, triste, la de el fraude de ley. Digo triste porque yo distingo siempre la Ley General Tributaria y siempre digo de los maestros, que es la Ley 230 de 1963, que en el artículo 24 regulaba qué es el fraude de ley. Y se refería al hecho imponible, punto primero. En segundo lugar, se refería a aplicar indebidamente la norma. Había una norma defraudada y una norma que se aplicaba defraudadora. Y por último, tener un resultado equivalente. Aquí también está Pilar de Gorda, la que siempre decía yo, el ejemplo con el que la gente entendía enseguida el fraude de ley. Y yo siempre lo he dicho así y lo repetiré siempre, incluso lo he puesto en los papeles. El fraude de ley se comprende cuando uno piensa en la persona que va por la playa en un día de sol terrible con un paraguas negro y aquel que en un aguacero asturiano va con una sombrilla de colores. Eso es el fraude de ley, meterse debajo de una norma que no es la propia. ¿Y cómo se resuelve? Pues te vas a la playa, al que va debajo del paraguas le pones la sombrilla y al que vas a Asturias y al que va debajo de la sombrilla le metes el paraguas. Es así, no es más. Pero claro, eso, cuando la Hacienda dice, ¿con esto cuánto saca? No sacas un duro. Pues entonces, ¿esto qué podemos hacer? Quitaron primero que fuera con propósito de eludir, quitaron después que hubiera un expediente y ya dijeron, esto no nos va. Y lo han sustituido por una cosa que ya es increíble. Artículo 15 de la ley, la nueva ley 58/2003 de 17 de diciembre, que es parecido a esto, igual que he explicado los paraguas para que no alargarme, lo mismo. Cada vez que la Hacienda, vamos a decir la verdad, la administración, porque no olvidemos, yo me acuerdo cuando había un eslogan que decía Hacienda somos todos, y digo, si Hacienda somos todos seríamos esclavos. Hay que decir la verdad, Hacienda es nuestra, la Hacienda es nuestra. Si a alguien le molesta, la Hacienda es de los contribuyentes. Y tenemos una administración que administra nuestra Hacienda, vamos a decir las cosas como son, ¿no? Y en este caso, pues, cuando la administración considere que el negocio que han hecho unas personas, negocio jurídico, no el negocio de que han ganado dinero, lo consideren impropio, inusual o artificioso, porque lo consideran, así, esto es así de fácil. Usted me parece artificioso, ya sé. En ese caso, dice literalmente, dice, se le aplicará la norma que correspondiera a aquel negocio que la Hacienda dijera que es el propio, el usual o no artificioso. O sea, no ha habido que cambiar, ni la persona como en la fiducia, ni el hecho imponible como en el fraude de ley, ni el motivo como en el negocio indirecto. No, aquí lo cambiamos todo. Me recuerda, como decía Gila, que habían conseguido detener al estrangulador de Londres. Dice, nada, no hubo violencia ninguna. Yo cada vez que me cruzaba con él le decía, alguien ha matado a alguien. Dice, claro, estuve varios años y un día dijo, me voy a la comisaría y me entrego. Y dice, bueno, pues esto es así. Si lo que estaba previsto es un nuevo impuesto, un nuevo principio tributario y se debe pagar lo más posible, pues entonces sí, este es un principio nuevo, hay que cambiar un poquito la Constitución, pero con eso lo tenemos resuelto fácilmente. Me quedaba al final, y perdone la extensión. Tengo mucho más, como decía, me acuerdo que había un cura en mi parroquia, que se murió ya, y decía unas homilías larguísimas. Era profesor de historia de la iglesia y también se traía una hojita nada más y empezaba a contar, a contar, y claro, no es que tardara, que sí, pero es que, bueno, la homilía no es eso, ¿no? Los que lean la exhortación apostólica, Sacramentus Caritativi, pues verán que no es eso, ¿no? Pero siempre decía, y me queda mucho más, y todo el mundo temblando. Yo tuve por echar unos cuantos amigos míos y decir, venga, en un momento dado nos ponemos de pie, y empezamos con el credo y a ver cómo lo arreglamos. Pero se murió y es un santo, el padre Paco se llamaba. A mí me molesta mucho llamarlos así, porque siempre le llamo de usted y de don, pero él quería que le llamáramos Paco, pues Paco está en el cielo. Bueno, pues en este caso me quedaba un final que es tan bonito, pero no lo voy a contar, como decía Alfonso Guerra a Felipe González, no lo voy a decir, Felipe. Pero la verdad es que quería hablar del abuso del derecho, porque sé que es lo que más le gusta a Carmen Martí, y es mi homenaje particular. Porque
El fraude de ley está regulado en el artículo 6 del Código Civil, pero el abuso del derecho está regulado en el artículo 7. Si es que el civil es fundamental. Yo cada vez que alguien me dice, tú, bueno, ahora te lo dice mucha gente, ¿no? Pero soy licenciado en Derecho. Digo, ¿el civil cómo lo llevas? Y me dicen, civil, no, es que si no sabes civil no eres nadie. Serás licenciado en Derecho, pero te lo digo, o sea, yo soy un tributarista, bastante administrativista, muy hacendista. Pero si yo no supiera civil, pero civil, de verdad, ¿eh? Bien, bien, bien. Bien, bueno, lo voy a contar porque si no... esto no me alargo. Pero es solo para decir lo bueno que es hacer como yo todas las mañanas 2 horas de jurisprudencia. Es lo mejor del mundo. Entonces, claro, hay gente que va a pilates, oye. Cada uno se mantiene como puede, ¿no? Pero la realidad es que ayer estaba leyendo mes de abril, Audiencia Nacional, mes de abril 2019. Fecha buena, ¿no? Si hay algo fatal para un fiscalista es los recargos. El recargo es temporalidad, ¿qué le vas a hacer? Mira, se ha acabado este día, ingreso después, ¡pam!, el recargo. Si es más largo, con interés y tal, pero el recargo, cuando alguien dice, mire, que fue sin querer, es que se estropeó el tranvía, era la feria de mi pueblo. El recargo. Y de pronto estaba yo leyendo la sentencia que va a salir, saldrá en los papeles de JB, bueno, no sé qué día. Y de pronto leo una sentencia alucinante, ¿eh? La administración, con un rigor excesivo, de forma arbitraria, carente de lógica, esto es la Audiencia Nacional. Bueno, yo estoy por mandar un ramo de flores a quien corresponda, pero no una corona de flores, un ramo de flores. Y dice, ¿cómo es posible que la administración no haya aplicado el artículo 1105 del Código Civil? Oh, ¿esto qué? Dice, y por tanto, fíjate que bien, de verdad que los que sean aquí asesores tributarios se van a quedar, mira, esponjados, que decían en Murcia, porque dice, aquella persona presentó una herencia a liquidar y se enteró que el muerto, vamos a decirlo así, el causante para el derecho civil, tenía 2 cuentas con dinero en Estados Unidos. Y al cabo de no sé cuándo, le llegó la liquidación de intereses de las cuentas en Estados Unidos. Y esta persona honrada, buena andaluz, digo yo que sería de Andalucía, se fue corriendo a la administración y le dijo, oiga, que de donde yo declaré me olvidé de poner la cuenta del muerto. Y le hicieron una liquidación complementaria con intereses y con sanción. Y entonces, claro, se debió ir a un asesor, que hubiera podido ser yo, que no soy, pero bueno. Y le dijeron, no, esto es fatal, fatal. Esto se paga. Y de verdad, claro, debió ir a otro, a esos que dicen, todo se recurre, todo se recurre, todo se recurre. A veces se gana y a veces no. Y entonces se fue y dice el Tribunal Supremo, mire, pero usted no sabe que las obligaciones, los cumplimientos formales, los plazos, están pendientes de lo que puede ocurrir con el caso fortuito o con la fuerza mayor. Esta persona sabía la cuenta, eso digo yo, aquí está la clave, sabía que tenía una cuenta en Estados Unidos, no podemos deducir que cuando le llegó la notificación de Estados Unidos fue cuando se enteró y le faltó tiempo para ir a Hacienda a hacer la declaración. El recargo es nulo de pleno derecho. Y la soflama que le lanzó a la gente se ha quedado ahí, ¿no? Bueno, yo la repetiré en los papeles de JB. Bueno, decía, esto lo tenía que contar porque es que es fundamental, pero estaba en el abuso del derecho. Un día me dijo Carmen, pero el abuso del derecho, ¿qué es exactamente? O sea, ¿qué diferencia hay? Y digo, mira, yo tuve un libro magnífico de civil, de Cosío, que se llamaba El abuso del derecho, era pequeñito, y le ponía ejemplos, y hubo 2 que no los olvidaba, pero uno sobre todo, ¿no? Decía, había 2 vecinos, y uno dedicaba su finca a la caza. Era un coto, pero bueno, se dedicaba a la caza de perdices. Y lo dejaba allí, salvaje, y ahí estaba, ¿no? Y el vecino de al lado, el colindante, pues decidió que se daba mal, se enfadó, no le gustaba, yo qué sé. Y se dedicó todo el tiempo de la veda de caza, cuando se podía cazar, tocando el tambor al lado del sembrado. Y no pudieron quedarse ni una sola perdiz. Y claro, el dueño del coto pues fue al juzgado y ganó el pleito, porque era un supuesto de abuso de derecho, ¿no?
Y luego hay otro más sofisticado, que ese ya, yo no lo entendí muy bien, pero como soy hijo de murciano, pues debe ser verdad. Y era uno que tenía un huerto de hortalizas al lado de una tapia del huerto vecino, ¿no? Y el del huerto vecino dijo, ¿dónde da el sol? Aquí. Calculó el ángulo, pensó dónde rebotaba la luz y pintó la pared de alquitrán negro, con lo que le quemó todas las legumbres que tenía al vecino. Claro, al principio era, pero esto no lo puedo hacer, lo que hubieran dicho entre los dos discutiendo. La pared no es mía. No soy yo el que compra el alquitrán. No tengo derecho a pintar mi pared como yo quiera. Pues ahí la tienes de alquitrán. El sol lo he puesto yo. No. El sol rebota, eso es física, ¿no? Pues ahí te quedas. Y decía que quería acabar contando lo que ha sido para mí el abuso más grande, pero que también lo ha resuelto una sentencia, va resolviéndolo, una resolución del Tribunal Económico Administrativo del mes de abril. No sabemos qué pasará en la vía contenciosa. Con esto acabo. La verdad es que decidió el gobierno anterior que todos los que tenían bienes en el extranjero deberían declarar. Y les dio un plazo. Y aprobó una ley, la ley 7 de 2012, que decía, bueno, metió la disposición adicional 18 de la ley general tributaria y dijo, todo aquel que no declare los bienes que tenga en el extranjero en el plazo que se señala, cuando se le descubran, cuando se le descubra, se considerará que el importe de los bienes son renta del periodo último que no haya prescrito, sin que pueda servir, eso ya no lo dice, pero lo sabemos todos, la prueba de que lo tenía desde hace mucho tiempo, de que ese no era un dinero oculto, sino que era rentas que había tenido, que había ganado allí, que las dejó y que había tributado por ellas, o allí o aquí en España, que no cabe el total del valor de lo que se descubre puesto en el extranjero, si no lo has declarado en plazo, se considera que es renta del periodo. Claro, eso hizo que esa ley se incorporara como artículo en el artículo 39 de la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el artículo 134 de la ley del impuesto de sociedades. Pero con un error, como yo digo, ha sido el regalo del Señor, ¿no? Ese sí que es un buen regalo. Y dice literalmente estos artículos, que la aplicación de lo que dice la disposición adicional 18, la aplicación, se considerará falta grave. Con lo cual el contribuyente se quedará mirando porque el inspector que le diga esto va a tributar y decir, pues ha cometido una infracción. Es increíble y no lo cambian, y yo ya lo he escrito por muchos sitios, pero ya da igual que lo cambien, a ellos también les igual, ¿no? Pero este es la típica alegría. Y le digo, bueno, ¿cómo acabo yo mi conferencia sin hablarles de una apariencia verdadera, ¿no? Y me llevó a pensar en la apariencia real y la real apariencia, que es aquello que estudiamos en el colegio. Yo que voy a hacer ahora, ya 60 años de que salí del colegio, de los hermanos maristas, el año 59, pues me acuerdo de aquello que estaba en la literatura, y era, es distinto un soldado simple que un simple soldado. Y es verdad, un soldado simple es tonto y un simple soldado es que no ha llegado ni a cabo. Pero, claro, después yo, como me gusta la filología, también empecé a decir, esta gente cuando dice, esta persona ha sido un asesino o ha hecho un algo daño, y enseguida dicen, presunto. Y ellos sabrán lo que es la presunción. Si la presunción es un medio de prueba. Cuando alguien le dice presunto, le está diciendo que es. O sea, claro, es una cosa increíble. Digo, no, total que esta noche, bueno, los viejos a las 4, a las 3 nos despertamos y ya unos rezamos, otros estudiamos, bueno, así. Y empecé a pensar anoche y digo, claro, es que presunto va a pasar como freído y frito, ¿no? Será presunto y presumido. Y digo, ya, pues va a ser fuerte decir que el presunto asesino es un presumido. Digo, todo esto no puede ser así. Pero bueno, lo de la apariencia real es histórico. Lo he vivido. Sé quién fue y no lo voy a decir. En un pueblo de Murcia, una casa antigua, con un portón con aldaba de hierro, un zaguán, una puerta, un cuerpo de edificio grande, aquí un despacho, aquí un comedor, ahí la cocina que se cocinaba en el suelo, con las planchas de hierro con las que planchaban las camisas almidonadas. Nadie sabe lo que es esto, pero se lo digo, te lo juro, pana.
Luego aquí había una escalera para abajo donde criaba la gata, que arañaba todo el que pasaba. Y luego había un patio grande con tinajas y allí jazmines, geranios, como solo ven en la huerta del Segura, claro. Y luego de ahí salía una escalera para abajo, ahí estaba la leñera llena de arañas, estaba también la cuadra y la entrada de los caballos, de los coches de caballo, y ahí para arriba había unas tinajas que no sé cómo se llaman, pero siempre tenían agua mala, pero agua, que era la que se bebía. Y un día estaba la señora, el ama, a la sombra, al lado de los geranios, los jazmineros, sentada en un sillón de mimbre, llenándolo, porque tenía un cuerpo amplio, grande. Y en esto, bueno, llaman flojito a la dama, sale una muchacha que había así pequeñica de 70 y tantos años, porque ya sin hacer ruido, andaba muy despacio, pero muy deprisa, pero no se veían los movimientos. Total, que se acerca y le pregunta a una mujer del pueblo: ¿qué quieres? Y dice: quiero hablar con la señora. Espera, allí en el zaguán. Se va hasta el patio, ve a la señora, le dice algo, vuelve y le dice: no está. Y le dice la mujer del pueblo: pero si la estoy viendo. Y se oye una voz a lo lejos que dice: si te han dicho que no estoy, no estoy. Muchas gracias.